Bueno, como se podrán dar cuenta, este es el primer video de mi canal y después de tanto tiempo pensando de qué puede tratar mi primer video y luego de analizarlo, someterme a aproximadamente 10 tipos distintos de meditación y, ¿por qué no?, volver a analizarlo, decidí que el primer video de mi canal iba a tratar de... Bueno, en realidad ya lo tienen acá abajo, pero lo digo igual. El primer video de mi canal va a tratar de mi opinión de Superman. Y bueno, sí, ya sé que la película salió hace como un mes y de hecho estoy llegando un poco tarde porque ya hay como 80.000 videos que tratan de lo mismo. Pero bueno, fui a ver la película hace una semana más o menos, o una semana y media, y dije, ¿por qué no? Voy a dar mi opinión de la película y que este sea el primer video de mi canal. Pero bueno, después de tanta introducción, mi nombre es Santi y esto es Cebando Cine. Arranquemos. Vamos a arrancar hablando de la historia de la película y su guión. La película arranca con textos al puro estilo clásico, como si fuera una película de Star Wars, por ejemplo. Arranca contando que hace 3 siglos aproximadamente que existen los metahumanos en la Tierra. Después que hace 3 décadas que cayó la nave de Krypton con el bebé Kal-El adentro, y así manejándose de 3 en 3 te va contando hasta llegar a hace 3 minutos, que es cuando Superman perdió por primera vez. Y mientras te cuentan esto, te muestran cómo Superman cae directo al suelo y te lo enfocan cual Yamcha, esta escena que se mostraba en los trailers, prácticamente agonizando. Esto es algo abrupto, ya que estamos acostumbrados a ver a Superman como alguien prácticamente invencible. Y de hecho, este es el objetivo de la película, el hecho de mostrar a Superman como alguien vulnerable. Esto para nada es algo malo, esto me pareció un total acierto. Sí es algo que quizás pasa, de hecho pasa más de una vez en la película, puede llegar a sentirse algo excesivo, pero bueno, se entiende el hecho de que es para mostrar a un Superman humano, un Superman vulnerable. Y bueno, así arranca la película, te meten directo en una secuencia de una manera que parece como que arrancara empezada la película, como si llegaras tarde al cine, porque te muestran a Superman en una secuencia que ya arrancó. Y bueno, de hecho la película tiene una estructura un poco peculiar, porque de hecho ya se venía sabiendo antes de que se estrenara la película que inicialmente iba a tener una estructura episódica, como si fuera una serie contenida en una película de 2 horas. Sin embargo, después se cambió un poco esta estructura, pero sentís todavía que quedan como los restos de esta vieja estructura de la película. Dije estructura muchas veces, ya lo sé. Bueno, y de hecho toda esa primera secuencia parece literalmente el final de un capítulo de una serie. Después de esta introducción de la película ya no se siente tanto esta estructura episódica, pero sí el hecho de que pasen tantas cosas en la película, la manera en la que te presentan las subtramas y demás, hace que parezca como la temporada de una serie contenida en una película de 2 horas, 2 horas 10. Por eso el ritmo de la película se llega a sentir un poco raro. Sin embargo, nunca te aburrís de las cosas que pasan, siempre te mantienen ahí con los ojos en la pantalla, y de hecho esto también se puede ver un poco al estilo característico de James Gunn. Era algo que a mí me daba miedo, y yo creo que a muchos de los que iban a ver la película era algo que les daba miedo, el hecho de que la película esté plagada del estilo James Gunn y que desentonara demasiado con la imagen de Superman. Obvio, si vas a ver la película te das cuenta que está dirigida por James Gunn, ya que tiene su estilo característico, su humor, sus chistes ácidos. De hecho también el hecho del soundtrack, el soundtrack es muy James Gunn, más que nada el hecho de las canciones rock que siempre pone en sus películas, pero sin embargo su estilo no está de manera excesiva y lo supo balancear. Volviendo a la estructura de la película o el guión, hay algo que pasa mucho en los diálogos, y es el hecho de que los personajes básicamente dicen lo que piensan. Esto es algo que voy a profundizar más cuando hable de los personajes. ¿Querés? Ahora vamos a hablar de los visuales de la película, y esto es algo que hizo mucho ruido y de lo que se habló mucho desde que salió el primer tráiler. Los visuales de la película son un tanto extraños, ya que hay momentos donde no se ve mal, pero otros momentos donde se ven extraños. El director de fotografía de la película es Henry Braham, este señor, y es el director de fotografía de, por ejemplo, Flash. Por esta película era que venía más que nada el miedo o el ruido que se hizo, pero también este director de fotografía es el que trabajó con James Gunn en sus anteriores películas, como Suicide Squad o la saga de Guardianes de la Galaxia.
galaxia. Precisamente en estas películas los visuales no son malos. De hecho, en la saga de los Guardianes de la Galaxia hay muchos planos que se ven muy bonitos, como este y este. Y por eso las elecciones para la fotografía que se tomaron en la película de Superman son raros, desde los colores hasta la elección de lentes angulares. Y hay momentos en la película donde la fotografía se ve rara, pero otros momentos, como las escenas en la Fortaleza de la Soledad, donde se ven bastante bonitos. Pero bueno, después también vale la pena aclarar que en el cine los visuales de la película se ven mucho mejor. También por ahí momentos que en los trailers se veían un poco raros, en la pantalla grande cambian muchísimo. Por otro lado, en los visuales, hablando de los efectos de la película, he de decir que son bastante buenos. Había momentos en los trailers que se dudaba un poquito alrededor de estos efectos, ya que se veían un poco raros, pero como dije antes, en el cine nada que ver. ¿Estás seguro de que no querés? No, sí, tomá. Dale, yo sé que querés, tomá, dale, sí. Bueno, vamos a pasar a hablar del soundtrack. Este es sin duda, en mi opinión, uno de los puntos más fuertes de la película. No solo el soundtrack en cuanto a la banda sonora, sino también la elección de canciones, que como dije antes, son muy de James Gunn. Por ejemplo, también en los créditos, el uso de no temas musicales, sino canciones. Tanto eso como la banda sonora de la película es sin duda uno de los puntos más fuertes de la película. Más allá de lo que se esperaba y de lo que ya se veía en los trailers, que buscaba rendirle tributo al tema clásico de John Williams, también consigue tener su propia personalidad, y es que son temazos. O si no, escucha esto. O también esto. ¿No te dan ganas de llorar? Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes, que en mi opinión es el punto más fuerte de la película. En especial los tres más principales, que serían Superman, Lex Luthor y Lois Lane. Los personajes secundarios, hay unos cuantos que destacan bastante. El tema es que tiene muchos personajes. Y si bien no pasa lo que se temía, que es que se sature la película e incluso Superman perdiera protagonismo, esto no pasa, pero sí tiene muchos personajes secundarios con una mínima de importancia en la película, que no molestan la película, pero sí a la hora de dar la opinión son muchos personajes, por ende no voy a hablar de todos, pero sí voy a nombrar unos cuantos. Empezando con la Justice Gang, de los cuales destaca más que nada Mr. Terrific. Hawkgirl no destaca tanto en la película, y Guy Gardner cumple su función de alivio cómico. Así que como dije, destaca principalmente Mr. Terrific, que junto a Lois Lane ayudan a rescatar a Superman cuando este es llevado y encerrado por Lex Luthor en ese universo de bolsillo que había creado. Así que bueno, tiene una importancia y de hecho, a pesar de ser bastante inexpresivo, consigue tener su personalidad y cae bastante bien, así que dan ganas de volver a verlo. Caso parecido con Metamorfo, es un personaje que aparece menos de lo que esperaba que iba a aparecer, pero sin embargo en ese poco tiempo que aparece no destaca un montón en personalidad, pero sí cae bastante bien, te dan ganas de volver a verlo y de hecho tiene importancia, ayuda también a sacar a Superman de ese universo de bolsillo y también aporta bastante en la batalla final de la película. Vamos con Jimmy Olsen, es un personaje también de alivio cómico, pero que cae re bien, tiene personalidad, te dan ganas de volver a verlo y es un personaje que aporta también en la resolución de la película de una manera un tanto extraña, mediante una subtrama un tanto extraña que tiene con el personaje de Eve Test Match. Este personaje tiene una relación un tanto extraña con ella y también gracias a esta subtrama se resuelve una de las cosas de la película que en mi opinión tanto la subtrama como la relación tienen como un objetivo de ser gracioso que no lo logra tanto, y también lo que resuelve de la película en cuanto a para vencer a Lex Luthor se podría haber resuelto de otras maneras, así que en mi opinión sobra un poco esto en la película. Vamos con los padres de Clark, que a pesar de aparecer muy poco en la película, son muy importantes para la trama y son también el tronco emocional del protagonista, en especial Jonathan Kent, que tiene una charla muy emotiva con Clark después de que este último se haya enterado la verdadera razón por la que los padres biológicos lo mandaron a la Tierra, un aspecto que por cierto fue muy polémico detrás de esta película por obvias razones, ya que el hecho de cambiar la personalidad de los padres biológicos de Clark a una personalidad más conquistadora y no con tan buenas intenciones cambia un aspecto muy importante del personaje, pero que en esta película para mí no queda mal, ya que también ayuda a construir al personaje de Clark en cuanto a su personalidad y a los objetivos que tiene esta película con Superman. Ahora sí, voy a hablar de los personajes más importantes de la película y sin duda los mejores, que son, como dije antes, Lois Lane, Lex Luthor y, como no, Superman. Vamos primero con Lois Lane.
Estoy seguro que es su mejor adaptación en el cine y me gusta que te dejan en claro que ella y Clark son personas muy diferentes entre sí. Por un lado tenemos a Superman, que es alguien lleno de esperanza y que confía plenamente en los humanos, y después tenemos a Lois Lane, que es alguien firme que, dicho por ella misma en la película, tiende a cuestionar todo, hasta las acciones del mismo Clark. Y es que vemos una relación muy humana, no son la pareja perfecta, a veces se equivocan y tienen discusiones, pero se siguen apoyando entre sí. Lex Luthor es el mejor en cuanto a actuación, Nicholas Hoult lo hace excelente, es una versión refrescante del personaje en el cine con características que no habíamos visto antes, pese a ser de lo más característico del personaje en los cómics, y es que vemos a un Lex lleno de rencor, de envidia y también de miedo del personaje de Superman, que odia a Superman por el simple hecho de existir y no soporta ver a alguien que es más querido y admirado que él, y cree que debería ser eliminado por no ser de la Tierra. Pero a la vez es un Lex muy comiquero y bastante bien interpretado. Sentís ese odio en el personaje, literalmente se le ven las venas en la pelada cada vez que ve a Superman. Y a lo último, cuando llora al ver que es derrotado y dejado en ridículo, está también interpretado que llegás a sentir algo de lástima, pero también satisfacción después de haberle hecho la vida imposible a Superman toda la película. Y hay un problema que es el que mencioné al principio de la película con respecto al guión, que es que a veces sus diálogos son bastante literales, diciendo prácticamente lo que piensa sin muchas sutilezas, pero es algo ya más del guión y no tanto de la actuación. Y por último tenemos a Superman. ¿Qué decir de Superman? Es, en mi opinión, lo mejor de la película, un Superman muy fresco que hace años no veíamos en el cine, muy diferente al de Cavill, que sin embargo acá no voy a hablar ni de sus diferencias ni de cuál es mejor porque no viene al caso, pero sí sé que este Superman es uno de mis favoritos. Un Superman muy heroico, lleno de esperanza, y que pese a ser un alienígena es muy humano, más humano que muchos, que creció como humano, vive como humano, se equivoca, a veces está feliz, otras veces está triste, otras veces está enojado. No es un dios ni alguien a quien temerle, es un igual para la gente y esto te lo demuestran todo el tiempo en la película. Y también en cada pelea que hay en la película, lo primero es mantener salvo a la gente y después detener al enemigo. En la pelea que tiene contra el Kaiju en la película se ve que no lo detiene solamente sin importarle la ciudad, sino que siempre busca que nadie salga herido. En un momento que el monstruo va a chocar contra un edificio, se ve como corre a detenerlo para que la gente que está dentro no salga herida. Y hasta salva una ardilla, una escena que me alegro de que James Gunn no haya sacado. Como dije antes con Lex, sucede lo mismo con los diálogos. En el monólogo que hay al final, si bien entiendo por qué está y cumple con su cometido, en mi opinión es muy difícil poner un monólogo y que no quede forzado, pero sin embargo no te saca de la película ni ahí. Y me encantó la relación que tiene con Krypto, un personaje que no mencioné antes y que se aleja de las versiones más conocidas que muestran un perro más inteligente, si se puede decir. Y es que acá literalmente vemos a un perro con super fuerza. Es que es imposible odiar a un perro. Y es un gran acierto esta versión para la historia que nos cuentan. Vemos una relación muy humana entre ellos dos, y pese a que no es de Clark, sino que se lo está cuidando Supergirl, vemos cómo se preocupa por él y lo protege y cómo se ayudan el uno al otro. En conclusión, Superman es una película que, pese a tener errores, tiene corazón y cumple con su cometido de ser una historia superhumana, bonita, muy esperanzadora y refrescante frente a anteriores adaptaciones del personaje en el cine. Muy comiquera y que marca muy bien el estilo que Gunn le quiere dar a este universo. Realmente es una película que te da esperanza al terminar de verla y de la que yo salí muy satisfecho. Respondiendo a la pregunta, ¿es Superman un digno inicio del DCU? Mi respuesta es un rotundo sí. Era un inicio que por las anteriores películas de DC dejaba mucha incertidumbre sobre qué era lo que íbamos a ver. Pero sin duda salí seguro de que quiero ver mucho más de este Superman y sin duda seguro de que quiero seguir viendo mucho más de este universo. Y con esto me despido. Déjame abajo qué te pareció mi opinión, qué puedo mejorar también para próximos videos, y también déjame abajo qué te pareció a vos esta película. Suscríbete si te gustó este video, deja tu like y compartilo también para llegar a más gente. Y sin más que decir, yo me despido y nos vemos en un siguiente video.